Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para analizar temas de la actualidad y datos muy fresquitos que hacen, por ejemplo, al tema de los precios y qué pasó al cierre del mes de abril. Se puede decir una buena noticia. La inflación que bajó, Pepe, exacto. Buenas noches para todos. Sí, era esperable, ¿verdad? Recordemos que el gobierno, después que la inflación se arrimara al 10%, estuvo muy cerquita, desplegó una serie de medidas, no tanto para operar en los temas de fondo de la inflación, sino para directamente operar sobre el IPC, para que el IPC, que es el índice de precios del consumo, baje de manera de aflojar un poco las presiones por ese lado. Y ha tenido éxito. Articuló primero algunas medidas a nivel de las tarifas públicas que tuvieron su impacto en marzo, moderado, y ya ahora en abril el IPC quedó estable, no aumentó, dicho en términos redondos, porque promedió allí, bueno, algunos aumentos que se siguen dando, pero bajó la cuota mutual, que era una de las medidas que estaba pensada, y eso lo registró el IPC. Hablamos de la cuota mutual para la gente que no está en el sistema integrado de salud, para que lo pague individualmente, y los acuerdos de precio con las grandes cadenas de supermercados y los comercios. Que básicamente han congelado algunos precios. Exacto, exacto. Y lo vamos a ver ya de inmediato, porque hay mucha gente que nos puede decir, bueno, en realidad hay precios que siguen subiendo. Es cierto, la dinámica de aumentos y ajustes se sigue dando, pero de una manera mucho más moderada. Y efectivamente hubo valores que se mantuvieron en algunos productos de almacén, alimentos y cuestiones de limpieza particularmente. Vamos a compartir con los televidentes una gráfica de cómo viene la inflación en términos interanuales, ¿verdad? Comparando el mes del caso con el mismo mes del año pasado. Y lo que vemos es que la inflación claramente ha mostrado una tendencia al alza de un eje del 8% en el que estuvo por allá por principios de 2012 a un aumento hacia el 9% y en los últimos meses por encima de eso, ya entrado el año 2014. Con las medidas del gobierno, la inflación baja, quedó en 9,2% en el último año móvil, ahí lo vemos en la gráfica, pero como claramente se ilustra en la placa, lejos está de estar en una posición cómoda. Hay que ver que el máximo del rango meta que pretende el Banco Central está en un 7%, lo que quiere decir que todavía estamos muy por encima de eso. ¿Cuál es el escenario ahora entonces? Bueno, el dato es bueno en el sentido de que da tiempo para operar sobre los factores más de fondo de la inflación y puede de alguna manera dar lugar a que las expectativas bajen. Esto todavía está en discusión, la gente como que está expectante a ver si realmente los acuerdos de precios siguen vigentes, qué pasa con los proveedores, el gobierno quiere extender estos acuerdos de precios algunos meses más para adelante, se verá, ¿verdad? Porque también hay un tema de costos y los proveedores no pueden eternamente congelar los precios o mantenerlos fuera de lo que es la dinámica de costos también. Pero lo que es interesante es que se gana tiempo para estar más tranquilos, lejos de ese 10%, que es de alguna manera un máximo al que no se quiere llegar, porque eso ya genera como una idea de que la inflación está cerca del 10 y no es bueno, eso genera expectativas mayores y da un poco más de tiempo. ¿Tiempo para qué? Bueno, ahí hay varios planos para atacar la inflación a fondo. Por un lado, lo que está haciendo el Banco Central estrictamente es, en tema política monetaria, reducir la expansión de los medios de pago. Lo habíamos comentado aquí en Pensar Economía, el Banco Central tiene una política monetaria más restringida que antes y está apuntando a que los medios de pago aumenten un 10-13% en ese rango año a año. Hablamos de el circulante, los depósitos a la vista, la caja de ahorro, que todo eso suba entre 10 y 13%, no más de eso. Y eso de alguna manera puede ser restrictivo, porque si la economía crece en torno del 4%, bueno, se supone que, y si hay un poco más de demanda de dinero en pesos, la inflación tendría que ir cediendo. No es una política monetaria muy duramente restrictiva, pero se supone que el Banco Central va a ir acomodando a una evolución de los medios de pago incluso menor, de tasa de aumento, para justamente bajar la inflación. Ahora, ese efecto es lento, es un efecto lento, y los analistas están proyectando que este año la inflación difícilmente termine por abajo del 8%, nadie habla. En general le están hablando de un 8,5%. Más o menos como está ahora, un poquito menos. Sí, hoy está alta. La idea es que se pueda llevar a un eje del 8,5% hacia el cierre del año. El tema es que no solamente opera el Banco Central, aquí hay una indexación de precios con el tema salarios que ya están y las jubilaciones que ya están otorgados. Entonces, hay una idea de que efectivamente la dinámica de precios lejos está de haberse ganado la batalla contra la inflación, ni mucho menos. Lo que es interesante compartir con los televidentes es algunas referencias de precios, sobre todo de la canasta básica, y sobre todo en el caso de alimentos. Tenemos allí los datos estrictamente del IPC, ¿verdad?
Porque bueno, cada consumidor tiene su propia canasta, pero el IPC, el Instituto de Estadística, hace un promedio. Y tenemos la evolución del último mes. Ahí se puede reflejar. Con algunas caídas, por ejemplo, que se podían esperar también, ¿no? Como claro, en frutas y en algunas verduras también. Exacto, por eso el mes puntual es un poco engañoso, porque como tú bien lo decís, en caso del tomate, por ejemplo, que ahí lo vemos, era muy claro que se había ido tan para arriba que en algún momento iba a empezar a bajar y a tirar el IPC para abajo. Es decir, esto es un poco la contrapartida del aumento muy fuerte que hubo en su momento. El problema que hay en Uruguay es que el aumento anterior que habían tenido el tomate en este caso y otras frutas y verduras, se mete en el IPC, luego indexa otros indicadores y ahí se empieza a generar una dinámica de la cual es difícil después desatar, porque ahora esos productos bajan, pero que esa baja de precios se traslade hacia atrás ya es más difícil. Hay otros productos que se han mantenido, caso de los fideos, bueno, algunos productos que han bajado, pero en general el acuerdo de precios se mantuvo. Aquí en esta primera lista vemos los valores que más han subido en el último año, caso de la yerba, el propio tomate, la leche que ha tenido un aumento, sobre todo con el ajuste del último mes. Y en la siguiente placa vamos a ver precios que no han subido tanto realmente en lo que es el rubro alimentario. Por ejemplo, arroz, carnes, alguna fruta. El caso de la manzana que tiene una baja, eso es bueno obviamente para el IPC porque básicamente lo baja. Ha mantenido el porcentaje de la misma inflación, ¿no? El promedio. Exactamente, exactamente. Comparado con un año atrás, esos alimentos vemos ahí 7, 8, 9%. Y algunos que han tenido una caída mayor, caso del azúcar y caso de algunas frutas como la manzana. Una dinámica que en el caso de los alimentos, más allá de esas grandes fluctuaciones que ha tenido algunas frutas y verduras, están en ese entorno del 8, 10%, algunos menos incluso. Las carnes, por ejemplo, hay algunos cortes que han subido cerca del 15%, como el asado, pero otros que realmente se mantienen con la inflación un poco más abajo. Ahora, más allá de los alimentos, hay otros renglones del IPC que no estamos reflejando acá que están subiendo por encima de la inflación. Caso, por ejemplo, de la enseñanza, los costos de la enseñanza están a una tasa del 13%, el alquiler 14%, es decir, más allá de la canasta diaria, como lo hemos dicho muchas veces, hay otros rubros que están aumentando por encima del índice promedio y están generando presión también. Nico, hablemos un poquito del dólar también, ¿no? Y qué es lo que se puede proyectar. Hay quienes han dicho por allí, bueno, el Banco Central ha tomado distancia, ¿no?, del tema de la cotización del dólar y observa, no participa en el mercado. Lo cual es un dato que es importante y por eso está bueno que lo señales, Pepe, porque es un dato importante al momento de evaluar la inflación. La inflación está alta, genera problemas, por suerte ahora bajó un poquito. Pero se da esta inflación con un dólar que ha subido bastante más que la inflación. Es decir, el dólar ha subido en el último año más de 20% y claro, le genera presión a la inflación. Aún así, como tú decías, el Banco Central se ha mantenido por fuera. El Banco República hace alguna compra estratégica para que no haya mucha volatilidad, pero básicamente el gobierno se ha mantenido neutral y a pesar de que la inflación está, digamos, demasiado alta, ha dejado que el dólar suba. ¿Por qué? Bueno, por lo que estamos viendo aquí. Porque estamos con un problema de competitividad precio importante y ya no era sostenible que el dólar estuviera planchado o estuviera de alguna manera sin corregir al menos parcialmente lo que venían siendo los años anteriores, en los cuales los precios en dólares del Uruguay venían bajando mucho, pero además en términos relativos a nuestros vecinos, ahí estamos viendo en amarillo el tipo de cambio relativo a la región. Esto, para explicarlo como lo hemos hecho alguna vez, se calcula inflación y dólar en los vecinos, inflación y dólar en Uruguay, se pasa todo a dólares y se ve cómo evolucionamos nosotros respecto a los vecinos. Porque está bien, Uruguay puede subir o bajar los precios en dólares, pero si los precios en dólares de los vecinos bajan más, cae nuestro tipo de cambio real y es lo que ha pasado en los últimos meses. Y eso complica, ¿verdad? Porque, particularmente con la relación con Argentina, estamos con precios relativos que están cayendo. Lo que ha servido la suba del dólar en los últimos meses es para recuperar competitividad, sobre todo en países del hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, y ahí vemos que el tipo de cambio gana un poco y le da competitividad al Uruguay, y ese es un dato positivo. Y no perdemos tanto pie con la región, a pesar de que el tipo de cambio con la región sigue cayendo, sobre todo por Argentina. Con Brasil estamos ganando, porque en Brasil el dólar ha caído. ¿Qué puede pasar? Y bueno, seguramente vamos a tener un dólar que se mantenga en estos niveles, eventualmente puede fortalecerse un poco, tampoco demasiado, porque Estados Unidos no es que esté expresando una gran dinámica de fortalecer el dólar drásticamente, y bueno, mantener una competitividad que no se deteriore aún más de lo que ya está. Gracias, Nico. Encantado. Vamos cerrando por aquí Pensar Economía, lo vamos a esperar la próxima semana con más temas de actualidad. Los esperamos.